Con todo parcialmente erosionada y en el brazo sobre todo hay pronación. Siguiente. De acá, generalmente tiene un compromiso de ligamento transverso de la muñeca que une el radio púbico distal. El radio se tiende a ascender, como están viendo ustedes. Al ascender, ¿qué pasa? Choca la cabeza radial con esta parte que se llama el epicóndilo humeral y eso es lo que produce la fractura de cúpula radial o el cuello radial, ¿no? Se llama el mecanismo de los prestes, se llama así. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos en la cabeza radial? Tenemos fracturas simples, fracturas oblicuas largas que ya abarcan el cuello. Tercero, fracturas comentadas y fracturas oblicuas que hacen un desplazamiento del cuello. Todo paciente que viene con una fractura de cabeza radial viene con la sintomatología que ya conocemos para todas las fracturas, que son las 3D, ¿no? Dolor, disfunción, deformidad, y se agrega una cosa más, ¿cuál es? Liberación, ¿verdad? Crono, supinación, porque radio es el que forma la supinación, que sirve para crono, supinación. Muy bien. Yo tengo un paciente que viene con una artrosis, tengo que hacer una punción evacuatoria que se llama artrocentesis para sacar el líquido que está ahí en el repuesto, que es en este caso sangre. Bajamos el edema, bajamos el dolor, podemos hacer un tratamiento. Si tengo una fractura que está algo desplazada, puedo hacer una reducción cruenta, como estamos viendo acá, flexión, y siempre no se viene supinación en el pedazo. Y tengo que impulsarlo, pero puedo poner un cabestrillo, le puedo poner una frente y eso, según cómo esté el compromiso de la parte clara. Si tengo una fractura de cabeza radial, y tengo que impulsarlo, pero puedo poner un cabestrillo, le puedo poner una frente y eso, según cómo esté el compromiso de la parte clara. Si tengo una fractura de cabeza radial, que no la puedo reducir porque, bueno, está muy desplazado, tiene muchas partes, opto por el tratamiento que se llama tratamiento quirúrgico, que es una reducción cruenta con una artrositis. Siguiente. Entonces, en la fractura radial proximal, no se olviden lo que he dicho, las 3D, segundos, un poco aumentado de volumen, equimosis, ¿no? Siguiente. Entonces, la fractura de cabeza radial así va a recortar. 1, una fractura lineal simple. 2, fracturas condilotadas. Y 3, cuando está impactada. Esto se hundido. Y estas fracturas de cuello son fracturas simples transversales o fracturas oblicuas que son con pérdida de la angulación de la cabeza radial. En los niños, cuando hay una angulación, se tolera hasta 30-45 grados, que vamos a ver después. Siguiente. Entonces, el radio, la clasificación que se usa en la clasificación de Mason, la divide en 4 partes. 1, fractura no desplazada, un desplazamiento menor a 2 milímetros, parecido a cuál? A la fractura de Ableta, ¿no se acuerdan? De 2 milímetros. ¿Están viendo ustedes acá? 2, fractura desplazada, un fragmento único cuando tiene un desplazamiento más de 2 milímetros y 2 milímetros tiene un fragmento único. Estamos acá. 3, las fracturas cominutadas, es un compromiso cero articular, y 4, cuando se acompaña de una pulsación asociada. Siguiente. Era de tipo 1, que es una fractura sin desplazamiento, menos de 2 milímetros, la estamos viendo acá. Esta es la imagen radiográfica. Generalmente, el tratamiento va a ser diferente que los otros tipos de fracturas. Siguiente. Fracturas de tipo 2, una fractura marginal. Acá también, ¿no? El esquema de la radiografía. 3, siguiente. Fracturas comunitadas, he dicho poner varias fragmentos que no se pueden contar, más de 3 a 5. Un gran compromiso articular. Siguiente. Y la 4, cuando puede ser 1, 2 o 3, pero que tiene una pulsación agregada. Siguiente. Entonces, yo tengo este es un esquema porque la fractura de niños es diferente que la fractura de adultos. El niño, no se olviden que tiene un cartílago articular, entonces eso es lo que hay que conservar. Todo lesión cartílago articular produce un crecimiento, un par en el crecimiento óseo. Esto es una clasificación de SALT, se lo menciono, no es algo que lo sepan. SALT 1, SALT 2, SALT 3, SALT 4. Esta es la del tipo 4 de tipo quirúrgico. Hasta aquí, como decía, se puede tolerar hasta 30, 45 grados. Ahorita, los últimos avances dicen que solo se tolera hasta los 30 grados. Y este de acá sí hay que tratar de arreglar una cabeza, reducirla y poner un alambre quíter, porque no se puede poner otra cosa porque hay un partido de crecimiento. Siguiente. Bien, esto es lo que le decía antes, los presti. El mecanismo cae en la persona, se rompe o se estira los ligamentos, avanza el antebrazo, se golpea la cabeza con el cóndilo y produce la fractura de cabeza radial. Siguiente. Siguiente. ¿Y otra más? Bien. ¿Qué tenemos nosotros a la mano para ayudarnos a nuestro diagnóstico según los problemas de cabeza radial? Tenemos la imagen radiográfica siguiente.
La anterior posterior, está viendo aquí, siguiente, la lateral, esto de acá, siguiente, y a veces usamos las oblicuas, porque las oblicuas a veces nos dan una imagen más exacta. Sin embargo, muchas veces no podemos distinguir mucho una fractura cuando está un poquito impactada, entonces tenemos que recurrir a otro análisis, siguiente, como son las resonancias magnéticas o la tomografía. Entonces, no se olviden que las fracturas radiales pueden estar como otras fracturas asociadas, siempre hay problemas de ligamentos colaterales cubital, siempre hay desplazamientos, ¿no? Y hay lesiones asociadas en problemas de tipo musculares. Bien. Es una fractura de cabeza radial, aparentemente en su sitio, dicen ustedes, usted toma una tomografía y vemos que está un poquito desplazada, ¿no? Bien. Si pasa que tengo una fractura que está muy desplazada, no me ubico bien, o tengo muchos fragmentos, le puedo dar una resonancia para ver cómo está el cuerpo de las partes blandas y sobre todo para ver el tipo de fractura y sobre todo para ver cómo está la parte ligamental. La cabeza radial tiene un ligamento anular, que es el que rodea la cabeza radial, que a veces con una luxación o una fractura se puede rotar. Por ahí sí nos conviene una resonancia para ver cómo está su parte ligamental. Siguiente. Entonces, a resumir, tratamiento de tipo 1, que es la fractura no desplazada según Mason, dice menos de 2 milímetros, tratamiento ortopédico o conservador o incruento, también se llama, que le ponemos yeso o 10 días. Yo le pongo, personalmente le pongo una semana, no más, y después le tengo un cabestrillo. Segundo, la que tiene un fragmento que está desplazado, le hago rápido, que se llama reducción abierta o cirugía o una aplicación interna. Si tengo una fractura de tipo 3, que es una fractura incominutada de cabeza radial, hacemos generalmente resección de la cabeza radial cuando no se puede reducir. Y la 4, según el tipo 1 o 3, tenemos que arreglar la luxación, ¿no? Siguiente. Entonces, fractura de radio proximal simples, ¿qué lo hacemos? Le ponemos un tornillito. En los niños ponemos solo clavos, no usamos tornillos porque no se que hay un cartílago de crecimiento. Siguiente. El objetivo del tratamiento, ¿cuál es? Conservar la función. Siguiente. No se olviden aspirar la artrosis si existe, si hay un bloqueo articular, usar una infiltración si que duele para sacar aspirar el hematoma. Y el inflamamiento incruento solo es para las fracturas que no están desplazadas o son fracturas estables. Siguiente. Siguiente. Tratamiento quirúrgico se usa, se usa para las fracturas que son desplazadas más de 2 milímetros, ¿no? Cuando tienen luxaciones asociadas o otro tipo de fracturas. No es aconsejable, a veces dice la extirpación de la cabeza radial, porque si usa por la cabeza radial va a haber un espacio, entonces el cráneo tiende a subir y produce una inestabilidad a nivel de la muñeca. Entonces hay varios procedimientos que se pueden hacer. Se puede poner una prótesis, puede poner un espaciador para mantenerlo. Siguiente. Aquí en cambio usamos tornillos, ¿no? De 1,5. Siguiente, o mini placas. Sigue, por esto es un abordaje. Si yo no puedo reducir una fractura de un radio, ponerlo en su sitio, uso el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Siguiente, para que vean. Llegamos a la cabeza radial. Siguiente. Esta es la incisión que es como queda. Siguiente. Bien. La técnica quirúrgica dice: si tengo una fractura de cuña, tratamiento quirúrgico con un tornillo de compresión. Siguiente. Si tengo una fractura impactada, esto quiere decir que esto se ha descendido, lo levantamos el pedacito y hay que ponerle un injertito y le ponemos una plaga con tornillos o le ponemos un tornillo solo. Siguiente. Bien. Y cuando es comunitada, si no lo puedo recuperar, tengo que hacer una extirpación. Cuando es una extirpación de cabeza radial, tengo que poner un tornillo aquí para que el radio no se ascienda. Podemos poner prótesis para evitar los problemas de inestabilidad de radio. Ahora hay unas prótesis que son muy buenas, que son caras, cuesta 20.000, más o menos 25.000, ¿no? Entonces a veces no se pone por eso, ¿no? Sigue. Esta es la prótesis de radio. Sigue. La imagen de los siguiente. Estas son las fracturas de radio. Esto obviamente es una fractura cominutada, pero si se puede reducir, vamos a poner tornillos. Siguiente. Otro tipo de tornillos que se recuperar la competencia articular, es una fractura cominutada. Siguiente. Otra imagen. Siguiente. Como de clavijas, cedillos. Siguiente. Bien. Postoperatorio. Algunos usan drenaje, yo no uso drenaje porque es una cavidad muy chiquita, por 24 horas dice. Vamos a poner una férula posterior y ejercicios tempranos. Dice que al tercer, cuarto día podemos hacer pleno extensión y la consumización yo la hago después de 2 semanas. Siguiente.
¿sí? Acá se ponía antigua, es una imagen antigua que se ponía yeso, ya no usamos yeso para estar operados. Siguiente. No se olviden que cuando no tenga fracturas de cúpula radial, hay que ver cómo quedó, hay que hacer tensión conservada y sobre todo lo más importante es la cronosupinación, como están viendo acá. Siguiente. También se puede, algunas veces cuando se puede reducir una fractura coyuntada, puede usar placas chiquitas, mini fragmentos, como está acá. Siguiente. Este es anterior que hemos visto de codo, que es el olétano, no recordar el siguiente. Siguiente. Siempre verificar, había dicho que el codo siempre queda una pequeña limitación a la extensión. Aquí probo su financiación completa. Bien. Bien. Esto lo que viene es realmente también frecuente, sobre todo en casos traumáticos, ahora que está aumentando mucho la cuestión vehicular, hay muchos accidentes de tránsito, y si hay este tipo de fracturas que son las supra intercondidas del codo del adulto, que están bien acá codificadas. Siguiente. Pequeño resumen de todas las fracturas que existen: las fracturas extraarticulares, unicondilares y las fracturas bicondilares. Siguiente. Para que tengan una idea, fractura monodistal es la extraarticular. Es una fractura de epicóndilo, nada más. Fractura supracondilia, estas son todos fuera de la articulación. Incominutada, pero la articulación no la tocaba. Todas tienen conservación de la articulación. Estas son las extraarticulares. La unicondilares, que son la tróquea, el cóndilo y la parte transversal posterior. Y las que son bicondilias, que tienen forma de I, que son simples, son conminutadas y cuando están luxaciones conminutadas como luxaciones. Bien. El codo tiene, no se olviden que es un codo, tiene una dirección siempre un poquito en valgo, y conforme baja el húmero está un poquito aplanado. Siguiente. Esto es importante. Estas son las columnas importantes. La diáfisis, la columna lateral, que es el 2, la columna medial, el complejo articular. Esto es lo más importante. Es el cóndilo y la tróquea. Esta es la tróquea, estos son los cóndilos. Bien. Entonces, para las fracturas articulares, la caída, el mecanismo de esta fractura, realmente el codo extendido, como apoyo de la mano, siempre el apoyo realmente es hiperflexión dorsal. Todos los síntomas que ustedes conocen, dolor, disfunción, deformidad, ¿cierto? Siempre hay que ver cómo está el pulso radial y cubital, cianosis, porque a veces hay compromiso de tipo circulatorio. No se olviden el sistema compartimental, que es una entidad que es urgente, tener 6 o 8 horas, ¿no? Siguiente. Entonces, el grupo de las fracturas articulares nos puede ayudar a exámenes complementarios, las incidencias frontales y laterales de una radiografía. Cuando es una fractura de este tipo y estamos en un centro de salud, mejor llevar a los hospitales de referencia porque es una complicación seria articular. El tratamiento inicial, llega un paciente con una fractura de tercio distal de húmero, ponerle una fibra de yeso o ponerle un yeso completo en más o menos 90 grados, lo que se puede hacer en 90 grados, ¿no? Siguiente. Y lo mandamos a un centro referencial, ¿no? Poner bastante hielo, libertad de brazos o antiinflamatorios para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar posterior. Siguiente. Estos son los abordajes que usamos para posteriores, laterales, mediales y posteriores. Siguiente. Siempre ponemos posición generalmente de cúbito ventral. Siguiente. Entonces, si tengo una fractura, sacamos finalmente la parte de la oreja, para la poder ver, arreglamos la parte articular y después reparamos el oreja, ¿no? Siguiente. Siguiente. Siempre todas las pruebas tienen que ser planificadas. Siguiente. Entonces, generalmente, como hemos dicho, hay dos columnas, lateral y posterior, lateral y medial. Generalmente se ponen dos tipos de plaqueados. Si solo ponemos un lado, generalmente va a haber una inestabilidad. Siguiente. El grupo de extraarticulares. Si tengo una fractura extraarticular, que es una fractura simple, una fractura en este caso de epitróquea, le pongo un tornillo, le arreglamos la situación. Esto siempre no hay compromiso articular. Segundo, si tengo una fractura de epitróquea que a veces se ha metido el fragmento dentro de la cavidad articular, tengo que reducirle con un tornillo. Siguiente. Cuando tengo una fractura distal, una fractura desplazada, puedo hacer una reducción con una placa con tornillos. Siempre la articulación no se ha comprometido. Siguiente. Este es otro sistema plaqueado, que son placas bloqueadas que llaman ahora especiales. Se usa mucho para gente de la tercera edad porque tiene tornillos de buen anclaje, sobre todo en cosas esponjosas. Siguiente.
Tengo las fracturas extraarticulares, como hemos dicho. Finalmente es una fractura conminutada, hacemos una reducción, placa con tornillos. Bien. Otro tipo de fracturas son las segundas, son las unicondilares, que pueden ser o cóndilo, o puede ser la parte troquial, la epitropia. Los síntomas igualitos, la única diferencia es que generalmente hay compromiso del ligamento lateral del codo. Igual la radiografía sin incidencia antero-posterior y lateral, siguiente. Acá tenemos una fractura de la tróclea, se hace una reducción, se pone un tornillo. Cuando tienes una abertura de la parte articular hay que poner un tornillo para cerrar la articulación. Bien. Otra fractura, reducido, siguiente. Una clavija de niños, o sin adultos, tornillos, siguiente. Fractura del cóndilo, se reduce, se pone un tornillo en la parte articular y se pone. No se olviden que estas condilares ya son de tipo articular. Yo tengo que restaurar siempre la función articular y la congruencia articular. Primero reduzco la parte articular y después fijo el fragmento. Bien. Siguiente. Otra fractura. Cóndilo. Primero se restaura la parte articular y después la fractura. Siguiente. Cóndilo externo. Bien. El tratamiento, hemos dicho, cuando es la fractura unicondilar, arreglar la parte articular. El tercer grupo de vértebras es la tangencial de la tróquea. Siguiente. Siguiente. La persona unicondilar, se forma de ahí, tiene todos los mismos signos y síntomas que el anterior. La diferencia es que hay un gran compromiso articular, que realmente tiene un codo completamente desmatizado, ¿no? Siguiente. El tratamiento es reducción cuenta con ortosines, generalmente usamos el sistema de plaqueado, siguiente, como también ustedes, de dos columnas, y sobre todo la restauración del compromiso articular, que es lo importante, son fracturas en I. Siguiente. De la técnica como tal, se pone la roquita, se pone el tornillo, una vez que hemos arreglado esto, recién preparamos la parte condilar con las placas. Siguiente, es la técnica. ¿Qué complicaciones tenemos en esta fractura bicondilar? Es una fractura que tiene mucho compromiso articular, puede haber, por más que no tenga una buena reducción de limitación al movimiento, 2, rigidez articular, 3, deformidad de embargo, que es bien así, y no se olviden que el nervio está por ahí, que dijimos que es de la parte interna, puede haber una parálisis o una neuroplasia neurocubital. Siguiente. Cuando tenemos unas fracturas que tienen, el caso agudo, que tienen demasiados fragmentos, es muy difícil repararlo, yo tengo una opción. ¿Han escuchado ustedes de lo que es el fijador externo? Que es un clavo por fuera. Yo puedo poner un clavo, por mí, clavos acá por fuera, tanto en el antebrazo como en el brazo, mantengo semi-presión el codo, y es una aplicación para mantener la distancia articular, porque va a ser muy difícil que yo pueda reparar esta condición moderada. Tantos fragmentos chiquitos que no va a poder reparar, ¿no? Y esto se emplea para mantener la alineación de la fractura, también le llaman ligamentación, también se emplea en muñeco, ¿no? Entonces, es una cosa sencilla, tiene un material barato y es una buena alternativa de tratamiento. Solo en casos muy especiales. También se emplea cuando son fracturas de todo tipo expuestas. Bien. Siguiente. Manejo por los operatorios de todas estas fracturas y eso posterior en 120 grados, 130 grados. ¿Por qué? Cuando el codo está muy comprometido, está muy edematizado, no podemos poner en posición funcional 90 grados, tenemos que dar un poquito de extensión. Se debería circulación al segundo día y empezar a hacer movimientos de flexo exterior, siempre y cuando yo tengo un codo que le he hecho un tratamiento con ortosines, con el mío, que ha quedado un codo estable. Si no es muy estable, yo no lo voy a mover inicialmente. Y cuando se pasa el tiempo y vamos viendo la radiografía, cómo va su callo, empezar a hacer movimientos activos fuertes, sobre todo flexo extensión, cronosotensión, ¿no? Para empezar con carga, generalmente a las 12 semanas. Bien. Muy bien. Segunda preguntita. Solo quería mencionar una entidad, 2 minutos, yo sé que están cansados porque han venido de otra clase. En su casa a veces han escuchado, usted vive, que viene un niñito y dice a la mamá, yo he venido a trabajar y mi niño está llorando y tiene un brazo en esta posición. Así como viene una situación de shock, ¿cierto? Le toman algunos, están en su casa, lo llevan a un centro quirúrgico o un hospital, una clínica, y los primeros que hacen toman una radiografía y no va a salir nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que puede ser? Esto se llama el codo de la niñera, ¿han escuchado?
Se llama la pronación dolorosa o el síndrome de la mucama, también le llaman. ¿Por qué le llaman mucama? Porque la señora que cuida al niño, lo que lleva al niño, camina más rápido, lo va a jalar, lo va a arrastrar más bien. Entonces viene el niño, yo lo que hago, siento a la mamá en una silla y le pongo el niñito encima. Entonces el brazo está así y el otro brazo está así, ¿no? Le pongo dos lapiceros. En el lado sano, le pongo el lapicero, el niño agarra el lapicero. El otro lado lo agarra, pero no levanta el brazo. Entonces lo que tiene es una subluxación de la cabeza radial. Lo que yo hago, le explico, señora, le voy a hacer una reducción que le va a doler, pero me va a demorar 2 segundos. Entonces dice, no quiero porque está llorando, hay que llevarlos a la operación, ya se le riesgo, va a tener necesidad general, por lo que decía comida que para 6 horas, la piel se acepta, lo hace, ¿no? ¿Puedes venir un ratito para explicarle? Que sienta la... Entonces lo que hago, entonces el niñito viene, vamos a poner que viene así, le pongo un lapicero, lo agarro y lo levanta, y le pongo un lapicero, lo agarra y lo levanta. Lo que tengo que hacer es esto. Le van conversando, la señora está acá, su mamá, el señor está acá, yo le agarro el codo y le voy a doblar el codo. Entonces una, de lo que estaba en semi, solo va a hacer una flexión, 90 grados, ¿cierto? Mi dedo pulgar está tocando acá los epicondios, pero igual un poquito más abajo, 2 centímetros de la cabeza radial. Y la que hace la supinación. Entonces se llama pronación dolorosa porque el niño viene en pronación. Y le hago este movimiento, ¿cómo se llama? Supinación. Y mi dedo pulgar está apoyando la cabeza radial. Yo siento un clic. El chiquito llora, le dice a la señora, gracias. Le dice a la señora que se dé una vueltita y la vemos en 5 minutos, y el chiquito pero ves, y está moviendo los brazos, y le pone los brazos y se le va. No necesita ponerle un yeso, no necesita ponerle una venda, solo decirle que no lo voy a jalar. Muy bien. Se llama pronación dolorosa, o de la niñera o síndrome de mucama. Muy bien, ¿alguna preguntita? Gracias, hasta luego.